Entonces, el primer ejercicio de la sesión de hoy, el enunciado dice, considera el circuito de la figura. La fuente de tensión es senoidal y su frecuencia se ajusta de tal forma que la magnitud de la corriente I1 y la magnitud de la corriente I2 sean iguales a 2 miliamperes. Y la magnitud de la tensión B sea de 4 volts. Ahorita ya vamos a ubicar esta información en el problema. Bajo esas condiciones, calcula el valor del condensador y la expresión en el dominio del tiempo de la fuente de tensión. Bueno, entonces vamos a plantear el problema. En primera instancia me está diciendo que listo, el circuito de la figura que tenemos acá, pues fuente sinusoidal de tensión, ¿sí? Por la forma, la fuente, la topología, el dibujo. Y aquí tenemos conectado pues dos resistencias, un condensador inductor y otra resistencia. La configuración del circuito inicial de acá. Dicen, la idea de que esta fuente es una fuente de frecuencia la cual se puede ajustar a cierto valor y buscan que esa frecuencia al ajustarse busca una condición es que estas dos corrientes en magnitudes sean iguales. Cabe también de entrada hacer un análisis rápido y es que si identificamos los parámetros del circuito, si nos ponemos a mirar detenidamente, pues por ejemplo tenemos inductores acá, por ejemplo el valor del inductor 10 milihenrios. 10 milihenrios. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en los 10 milihenrios, digamos que la única manera para que usted pueda ver estos 10 milihenrios o el valor de C, inclusive independientemente de la fuente de alimentación, ¿no? Independiente de la fuente de alimentación. Los 10 milihenrios nos está diciendo que ese circuito está en el dominio del tiempo. Que ese circuito que está presentado acá está en el dominio del tiempo. Sí, también pues otra manera de identificarlo, ¿no? Porque aquí tenemos dependencia del tiempo en las variables, por ejemplo, B sub S de t, ¿no? Una manera también de verlo, B sub S de t. Pero si por ejemplo no hubiéramos tenido B sub S de t, porque aquí tenemos B y 1 y 2, que no tienen esa dependencia de tiempo, otra manera de identificarlo, pues a partir de los valores de los inductores y los condensadores. Digamos que la resistencia como tal no es una forma rápida o viable de identificar el dominio en el que usted está trabajando, pues debido a que resistencias, sea cual sea el dominio, siempre se van a comportar de la misma manera. Pero en el dominio del tiempo, inductores y condensadores, pues inductores en el dominio del tiempo, pues en henrios, y el dominio del tiempo, pues los condensadores en farads. Si estuviéramos en otro tipo de dominio, ya sea dominio de S, ¿sí? Ya sea dominio de S o SJ omega, pues nosotros sabemos que tanto de manera general el dominio S, ¿no? Tanto inductores y condensadores, pues el inductor sería S por L y el condensador 1 sobre SC, y ellos estarían expresados en ohms. Ellos estarían expresados en ohms o en el dominio J omega, ¿sí? O en el dominio J omega, pues ya sabríamos que los inductores pues, estarían J omega L y el condensador, pues menos 1 sobre J omega C. Es decir, que en el dominio J omega, el dominio J omega, pues ellos se comportan como números complejos, ¿no? Ellos se comportan, bueno, aquí realmente es menos J sobre 1 sobre omega C. Ellos se comportarían como números complejos, ¿sí? Como números imaginarios pues, como tal, los inductores y los condensadores, y que sus unidades estarían en ohms. Entonces aquí de entrada ya identificamos que el circuito está en el dominio del tiempo. Y nos dicen que listo, la frecuencia de la fuente se ajustan de cierta forma para que estas dos corrientes, I1 y 2, sean iguales. Vamos a mirar qué implica que esas dos corrientes sean iguales. Y para eso, pues vamos a fijarnos en la conexión y luego vamos a mirar en el dominio, si en el dominio del tiempo, en otro dominio, qué implica esto. Antes de empezar a analizar esto, de qué implica que esas dos corrientes sean iguales, revisemos un momento la configuración entre el inductor y el condensador. Para eso miremos los nodos de conexión. Por ejemplo, tendríamos el condensador acá, viene por acá, este nodo. Este otro nodo que viene por acá, viene por acá. Y por ejemplo, el otro nodo, ese que estoy viendo en este momento en azul, viene por acá, viene por acá. ¿Y qué podemos notar del inductor y el condensador? Inductor y condensador están en los mismos nodos. El inductor está conectado entre este color rosado y azul y el condensador también. Entonces, ¿qué me quiere decir esa conexión de acá? Si los dos elementos comparten el mismo nodo, ¿cómo están conectados? Sería paralelo, profe. ¿Cómo estarían conectados estos dos elementos que comparten los mismos nodos? En paralelo. En paralelo, ¿no? En paralelo. Entonces, fijémonos un momento en el inductor y en el condensador. Pero no lo recuerde que todos esos problemas nunca usted los analiza en el dominio del tiempo, y la complejidad de hacer análisis en el dominio del tiempo, sino que una vez nos vamos al dominio de J omega. Si nos vamos a ir al dominio de J omega, o también dominio fasorial. ¿Listo? Entonces vamos a interpretar un momento
estos dos elementos en el dominio fasorial. Entonces, el inductor y condensador conectados en paralelo. Entonces, en el cual el inductor, pues, sería un J, X sub L, y el condensador sería un menos J, X sub C. Reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Recuerde que la reactancia inductiva, pues, se define como omega L, y la capacitiva, 1 sobre omega C. Y por acá transitan dos corrientes, I1 y otra corriente I2. Adicionalmente, pues, como estos dos elementos están conectados en paralelo, pues, otra implicancia de que dos elementos estén conectados en paralelo, pues, es que comparten. Si yo coloco aquí unas polaridades, un más, este más sería el mismo para inductor y condensador, y si aquí yo colocar un menos, una polaridad define una polaridad de tensión, y ese menos es el mismo para inductor y condensador, entonces los dos elementos tienen la misma tensión, ¿sí? Elementos en paralelo, voy a llamar esa tensión P sub X por ahora. Quiere decir que los dos elementos comparten la misma tensión, ¿sí? Los dos elementos comparten la misma tensión. Y el problema me dice, listo, al estar en paralelo los dos comparten la misma tensión, ¿sí? Los dos comparten la misma tensión. Y a su misma vez, si las dos corrientes, las magnitudes son iguales. Las dos magnitudes son iguales. No obstante, como estos dos señores de acá, las reactancias en el dominio fasorial son ohms, yo puedo aplicar una ley de Ohm y revisemos lo siguiente. Yo puedo aplicar aquí una ley de Ohm para inductor como para condensador. Debido a que pues la ley de Ohm me dice que, bueno, listo, voy a mirarlo desde el punto de vista del inductor. Una tensión va a ser igual a algo que está en amperes. Según la ley de Ohm, vos tiene que ser igual a amperes por algo que está en ohms. Aquí en el dominio fasorial, como inductor se comporta como ohms, entonces yo puedo escribir aquí una ley de Ohm como en el inductor, pero solamente en el dominio fasorial o en el dominio J omega. Yo no puedo decir que la tensión, por ejemplo, acá, pues va a ser igual a L por I en el dominio del tiempo. Eso no tiene ningún sentido, porque eso, para empezar, L aquí estaría en Henry, y eso solo lo puedo aplicar ley de Ohm pues, con elementos que sean ON, en este caso en el dominio del tiempo con resistencias. En el dominio fasorial, pues como estos ya se vuelven ohms, impedancias, pues aquí sí se puede aplicar. ¿Y quién es lo que es ohms? X por L. Aquí estoy aplicando la ley de Ohm de manera en magnitudes, ¿no? En magnitudes. También lo puedo hacer de forma fasorial, por eso no escribo el J. Aquí estoy viendo la ley de Ohm en manera en magnitud, ¿no? Porque la versión, si también lo quiere ver de manera fasorial, pues B de X sería JXL por el fasor de corriente. Entonces aquí sería la versión fasorial y la versión en magnitud. Entonces, aplicando la ley de Ohm para los dos elementos, nuevamente, diciendo que Bx va a ser igual a XL por I1. Y también voy a aplicar la ley de Ohm para el condensador, para ese caso, para la reactancia capacitiva, de forma en magnitud. Entonces, estaría también diciendo que Bx es igual a, en ese caso, a X sub C por I sub 2 si estoy completando la ley de Ohm para el condensador. En este caso, como las dos tensiones son iguales, para los dos elementos, esa relación de acá yo puedo decir que es XL es I1 es igual a XC por I2. Esa es la relación que yo obtengo gracias a la ley de Ohm, debido a que las dos tensiones están en, los dos elementos están en paralelo y comparten la misma tensión. Pero adicionalmente el problema me está diciendo, que es que la magnitud de I sub 1, la magnitud de I sub 1 y la magnitud de I sub 2 van a ser iguales, ¿sí? Entonces, si I1 e I2 son iguales, las dos magnitudes son iguales, pues quiere decir que esos dos términos son iguales. Entonces, este término que está acá, que lo voy a encerrar en azul, ese término de acá, pues se me cancelan las corrientes. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales. Es decir, que las dos reactancias son iguales. Y entonces, si ajustaron la frecuencia de la fuente, para que suceda que las dos magnitudes sean iguales, y como están en paralelo, las reactancias son iguales, entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál sería la frecuencia? ¿Cuál sería esta frecuencia que hace que las dos reactancias son iguales? ¿Qué condición se está presentando para que esas dos reactancias sean iguales? Que el circuito Frecuencia de sea en resonancia. Quiere decir que la frecuencia que ajustaron acá de la fuente es la frecuencia de resonancia del circuito, llamándola omega sub 0 la frecuencia de resonancia.
que esa frecuencia de resonancia implica, del punto, por ejemplo, del punto de vista de la impedancia, es que la Z que ve la fuente, una manera de verlo es que la Z que vea la fuente, evaluada a la frecuencia de resonancia, sea simplemente una resistencia. O sea, el circuito, la fuente, en vez de ver resistencia, resistencia, inductor, condensador y resistencia, va a haber una única resistencia, un circuito de resistencia, ¿sí? Un circuito resistivo. O a su misma vez, que si usted calcula una respuesta en frecuencia cualquiera, un H de omega, cuando usted evalúe H de J omega, o sea, J omega 0, o sea, H de omega es una magnitud, ¿no? Es una función real. Pero que esa función real sale a partir de una función compleja H de J omega, que va a tener una parte real que dependa de omega, una parte imaginaria que va a depender de omega. Sea la respuesta en frecuencia que usted calculó, usted lo que va a encontrar aquí a la frecuencia de resonancia es que la parte imaginaria, cuando se le evalúa la frecuencia de resonancia, se le va a anular. ¿Sí? Se la va a anular. Del punto de vista de la impedancia de la fuente, la frecuencia de resonancia le está diciendo es que el circuito se comporta de manera resistiva. Se le va a comportar de manera resistiva. O que si usted calcula una respuesta en frecuencia, una función de transferencia, pero la ve desde el punto de vista complejo, o sea, la interpreta como número complejo, la parte imaginaria se le va a anular. ¿Sí? Entonces, la frecuencia de la fuente es la frecuencia de resonancia. ¿Y qué implica? Entonces lo que está implicando es que XL es igual a X sub C. Entonces esa XL y X sub C vamos a llamarla X sub 0. Es decir, la reactancia del inductor o la reactancia del condensador a la frecuencia de resonancia. Que entonces esa reactancia en resonancia usted la puede llamar omega 0L, que le da exactamente lo mismo si usted lo hace 1 sobre omega 0 C. Es decir, que si usted multiplica omega sub 0 por el valor de L, le va a dar exactamente lo mismo que 1 dividido entre omega 0 por el valor del condensador. Esos dos términos son iguales debido a que las reactancias son iguales en la condición de resonancia. Analicemos una última cosa y es lo siguiente. Voy a replantear ese mismo circuito acá, pero ya sabiendo que las dos reactancias van a ser iguales, entonces voy a escribir aquí J X sub 0 y menos J X sub 0. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo acá, pues estas dos son iguales porque yo estoy en ese circuito en este momento operando a la frecuencia de resonancia. Estas dos son iguales. Entonces si hago el Z equivalente entre esas dos, pues que es JX0 por menos JX0, dividido entre las reactancias, tras la suma de las reactancias, JX0 menos JX0, pues ese término me va a tender a infinito. ¿Sí? Ese término me va a tender a infinito. Por lo que entonces lo que quiere decir es que si yo hago el paralelo entre las dos reactancias, si yo hago el paralelo entre las dos, pues lo que yo estoy viendo ahora es que estas dos reactancias se van a convertir, el equivalente, ¿no? Cuando se hace la reducción de las dos, el equivalente se va a volver un circuito abierto. Una impedancia infinita, pues, implica que el modelo es un circuito abierto. Cuando usted hace el paralelo entre las dos, o sea, las quiere reducir en una sola, el resultado es que estas dos en paralelo se nos vuelve un circuito abierto. Entonces, ese circuito acá lo podemos replantear de la siguiente manera. Entonces el circuito lo podemos replantear de la siguiente manera. Entonces, en vez de dibujar un inductor y un condensador, lo puedo reemplazar por un circuito abierto. Puedo reemplazar esto por un circuito abierto, en el cual acá tendría lista la resistencia de 100 kilo ohms, la otra resistencia de 100 kilo ohms, una resistencia que es 50 kilo ohms, y estamos en el dominio fasorial. Entonces aquí mi tensión B sub S, y por acá circulando una corriente de qué valor. ¿Cuánto sería esa corriente que circula por este pedazo? Por este trayecto. 0. 0 amperes. Circuito abierto, la corriente sería 0. Esta tensión entonces también sería 0. Y miren que aquí me dan una tensión que se llama B. ¿Sí? Una tensión B. Entonces, si yo completo el LBK, esta tensión B es la misma que está acá. Perdón, es la misma tensión que está acá. Y esa tensión B es la tensión que está entre los puntos del inductor y el condensador. Que anteriormente esa tensión B yo la llamé B sub X. ¿Sí? Que esa tensión inicialmente la llamé B sub X. Entonces la conclusión es que pues esa tensión es la tensión que está entre los puntos del inductor y el condensador. Entonces, la conclusión es que pues el B es el mismo
Bx factorialmente. Entonces quiere decir que yo conozco la magnitud de B sub X porque me dice el problema que la magnitud de B, que es la misma magnitud de B sub X, es igual a 4 volts. ¿Y qué gano yo con conocer esa magnitud? Como yo conozco la magnitud de la tensión y conozco la magnitud de las corrientes, porque el problema me dice que el valor de cada una de ellas, entonces en la condición de resonancia, lo que yo estoy diciendo en condición de resonancia, es que entonces la reactancia X sub 0 la puedo calcular como la magnitud de la tensión sobre la magnitud de I sub 1, que es exactamente decir que la magnitud de B sobre la magnitud de I sub 2, porque las dos corrientes son la misma. Las dos corrientes son la misma. Entonces, esta tensión que es de 4, dividido entre I sub 1, que es la misma I sub 2, que eso sería 2 miliamperes. Entonces, esta reactancia, ¿cuánto nos da? 2 kilo ohms. Entonces, yo conozco la reactancia en condición de resonancia, que esa reactancia es la misma para el inductor y es la misma para el condensador. Es la misma para el inductor y es la misma para el condensador. Si yo, y conociendo el valor del inductor, quiere decir que, por ejemplo, con esas ecuaciones de acá, por ejemplo, miremos el inductor, yo estoy diciendo que 2 kilo ohms, es decir, 2 por 10 a la 3, es igual al valor de omega 0, que no lo conozco por el valor de la inductancia, que la conozco, que es 10 milihenry, es decir, 10 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto sería el valor de omega 0? Despejando acá, ¿cuánto sería el valor de omega 0? Entonces, omega 0 son 2 kiloradianes, ¿cierto? 200. ¿Cuánto? 200. 500 kiloradianes. 200. Pero si quieren, escríbanme el valor en el chat porque no les estoy entendiendo bien. 200 kiloradianes, listo, perfecto. Kiloradianes sobre segundo. Y si yo vuelvo y empleo esta misma relación de los 2 kilos en la ecuación del condensador que estoy encontrando, que X sub 0, que es 2 kilos, que es 2 por 10 a la 3, va a ser igual a 1 sobre omega 0, que omega 0 ya lo conozco, que es 200 por 10 a la 3, por el valor de C. Entonces de aquí despejo el valor de C. De aquí despejaría el valor de C. Entonces C sería igual a ¿quién? Listo. Entonces C es igual a 2,5 nanofarad. Y esa es una de las preguntas del problema, ¿no? Me preguntan el valor del C. Sí, me preguntan el valor de C. Entonces ya tenemos el valor de C, que es 2,5 nanofarads. Adicionalmente me preguntan la expresión en el dominio del tiempo de la fuente de alimentación, ¿no? De la fuente de alimentación. Entonces, pues tendría que calcular la tensión de la fuente de alimentación. De este circuito yo sé que esta tensión es, miren, pues básicamente si yo analizo este pedazo del circuito, ese que estoy subrayando acá, entonces digamos que yo puedo calcular Bs a partir de B, ¿no? Yo puedo calcular Bs a partir de B, pues si yo aplico un divisor. O digamos que básicamente ese circuito que está en amarillo, en el cual usted conoce esta tensión de la resistencia, pues hay muchas maneras de usted calcular la tensión de la fuente a partir de esto. Si usted se da cuenta de que estas dos resistencias son iguales, pues implica que esa resistencia y esa resistencia deben de la misma tensión. Es decir, que aquí también tiene que ver la tensión B. Esa tensión es la misma tensión B. Y entonces, pues haciendo el LBK, pues si esta tensión es B y esta es B, pues la tensión de la fuente, factorialmente, pues sería 2 veces la tensión B. Entonces, la magnitud de B sub S, pues sería simplemente 2 veces la tensión de la magnitud de B, y la magnitud de B me la entrega el problema, que es de 4 volts. Entonces, la tensión sería 8 volts. Por lo que entonces, Bs de t en el dominio del tiempo, ¿quién va a ser? La magnitud, coseno, también se puede escribir seno, coseno a la frecuencia de la fuente. ¿Cuál es la frecuencia de la fuente? La frecuencia de la fuente serían los 200 por 10 a la 3 t volts. Y con eso calculamos la expresión en el dominio del tiempo de la fuente de alimentación. Profe, Había resuelto el problema. cuando Lo siguiente, digamos de manera general. En un circuito en el cual, si L y C están estrictamente paralelos, en este caso mire que L y C son estrictamente paralelos,
Y la frecuencia es la de resonancia. ¿Qué es lo que quiere decir esa frecuencia de resonancia? Que L y C, la reactancia, ¿no? Las reactancias son iguales. Entonces la conclusión rápida que aquí se acaba de demostrar es que pues, el equivalente entre los dos es un circuito abierto, ¿sí? Si estuvieran en serie, pues el equivalente sería un corto, ¿sí? Diferente en el caso de que si usted tuviera L y C en serie, ¿cierto? Y en condición de resonancia, ¿no? Para omega igual a resonancia, quiere decir que las dos reactancias son iguales. Entonces, cuando usted suma estas dos reactancias, ¿qué le va a dar? Pues JX0 menos JX0 pues, sería 0 ohms. Entonces, una de las conclusiones que pone impedancia de 0 ohms es un cable ideal. ¿Sí? Entonces, es un cable ideal. Entonces, siempre que las tenga estricto paralelo, estricto serie, estricto paralelo en condición de resonancia, es decir, que las dos reactancias sean iguales, usted puede plantear este dibujo por un circuito abierto, o si los tiene en serie, lo pueden plantear como un cable ideal. Entonces, mire que I1 y 2 es la misma corriente. En teoría, lo que está pasando en resonancia es que aquí hay una corriente que queda circulando. Existe una corriente entre I1 y 2. El que sea circuito abierto, o sea, que esa corriente sea 0 amperes, si usted dice, bueno, pero si 1 y 2 existe, si 1 y 2 son un valor que es 2 miliamperes, ¿qué implica esas corrientes iguales? Y porque aquí es 0, ¿sí? Lo que está pasando es que si usted mira el dibujo acá, el dibujo original, como están conectados, pues quiere decir que esta corriente realmente I1 sería menos I2, o I2 igual a menos I1, ¿sí? Las dos corrientes son iguales, es decir, que existe aquí hay una corriente de 4 miliamperes, de 2 miliamperes, perdón, dando vuelta entre los dos, porque en condición de resonancia lo que está pasando es que uno carga y el otro descarga y luego carga. Esa corriente circulante quiere decir que cuando usted está viendo el ciclo de la onda senoidal en la fuente, quiere decir que en un ciclo uno carga y el uno descarga al otro. Por ejemplo, puede ser que el condensador entrega la carga al inductor y luego en el siguiente ciclo ahora el inductor se la vuelve al condensador. O sea, entre los dos se quedan en condición de resonancia, pasa eso, uno le carga al otro, cargo y descargo, se pasa la energía entre ellos dos, ¿sí? Eso es lo que está implicando que esas dos corrientes sean iguales en condición de resonancia. O sea, esa corriente que dando vueltas acá no sale de este nodo, por eso aquí usted la está viendo en 0 amperes. ¿Listo? Y ya comprendo la pregunta. Pues el problema me está diciendo inicialmente que la frecuencia de la fuente se ajustó a un valor, ¿sí? Pero cuando lo ajustaron a ese valor encontraron que las dos corrientes son iguales, ¿sí? Las dos corrientes son iguales. Pero digamos que vamos a analizar un poco más a profundidad qué quiere decir que esas dos corrientes sean iguales, ¿sí? Usted, por ejemplo, mira el circuito como tal, solamente le prestamos atención a inductor y condensador. ¿Por qué inductor y condensador? Porque son las corrientes porque ahí están las corrientes I1 y 2, que son las que dice el problema que se igualaron. Y como están esos dos en paralelo, comparten la misma tensión. Entonces, cuando hicimos aquí la ley de Ohm para el inductor y para el condensador que tienen la misma tensión, y el problema al decirme, entonces digamos que yo lo que hice fue igualar las dos leyes de Ohm, XL por I1 igual a XC por I2, y el problema de decirme que esas dos corrientes sean iguales, pues lo que quiere decir que esos términos se me cancelan, y pues XL es igual a X sub C. Es decir, que reactancia inductiva y reactancia capacitiva son iguales. Y cuando usted tiene que L y C son estricto paralelo, y sus reactancias son iguales, eso solamente ocurre en la frecuencia de resonancia. En la frecuencia de resonancia es cuando ellos dos se hacen iguales. Figura A, leo el ejercicio. El circuito de la figura A fue diseñado para eliminar una franja de frecuencias. Ese es el circuito que está aquí a la izquierda, que tiene una resistencia, aquí tiene otra resistencia, pero de valor 3R, o sea, 3 veces el valor de la resistencia de arriba, y tiene aquí esta bobina y este capacitor. Entonces, dice que fue diseñado para eliminar una franja de frecuencias. Sin embargo, en su diseño se cometió un error y su ancho de banda es más amplio de lo que la aplicación lo requiere. Voy a copiar aquí el circuito para llevármelo al tablero. Luego dice, calcule el valor de la resistencia Rx que se conecta, como se observa en la figura B. Fíjense que lo que estamos haciendo es agregando una resistencia como de carga aquí a la salida donde está el Vout, para lograr que el ancho de banda del circuito se reduzca a la mitad, ¿vale? Y considere los siguientes valores. Voy a copiar estos valores por acá. Listo. Entonces lo que queremos es que tenemos este circuito que está aquí en la figura
Y vamos a agregar una resistencia de carga en los terminales, acá, que se llama Rx, para que el ancho de banda, o sea, beta, se reduzca a la mitad. ¿Listo? Pues lo primero sería identificar pues qué tipo de circuito es. De hecho, este circuito, vamos a mirar si está en el resumen. El circuito básicamente es un circuito RLC en serie, digamos que eso estaría en serie, pero en el que estamos obteniendo la salida en el LC y tenemos puesta una resistencia de 3R. O sea, a donde voy es que lo primero que valdría la pena es reconocer que es un circuito que tiene un R, que tiene un L y que tiene un C, y que estamos sacando en la L y la C la salida, pero en el circuito inicial, antes de que conecte el RX, pues tenemos una resistencia que vale 3R puesta de carga. Entonces voy a ir al resumen a buscar si ese circuito en particular está y a ver si tenemos información sobre él. Diego, pause un momento la grabación mientras busco el resumen. Tenemos aquí a la mano el resumen. Vamos a buscar, entonces yo lo que buscaría sería un circuito RLC con carga. ¿Vale? Vamos a ver si lo tenemos. Seguramente sí está. Profe, creo que está en la página 9. Gracias. Vamos a buscar la página. Sí, en efecto tenemos acá un circuito RLC en serie en el que se está conectando en paralelo a la L y la C una carga que aquí le llaman RL. ¿Vale? Ese circuito, ¿qué tipo de circuito es? Un poco el enunciado me lo avisaba, porque me decía que el circuito fue diseñado para eliminar una franja de frecuencias. Entonces, es un circuito rechazabandas. Pero igual podemos analizarlo para entender el circuito. Digamos, el circuito, quitémosle la resistencia de 3R. Pensemos en que es este circuito que está acá. ¿Vale? Este circuito, si yo tengo acá la salida, para frecuencias bajas, vamos a tener en la bobina un corto y en el capacitor un circuito abierto. Entonces, como el capacitor es un circuito abierto, no hay corriente fluyendo, y entonces para frecuencias que sean muy bajas, la tensión que vamos a tener acá, como no hay corriente que fluye, es la misma de la entrada. O sea que para frecuencias bajas, la tensión, la función de transferencia es 1. Para frecuencias altas, vamos a tener a la bobina comportándose como un circuito abierto y al capacitor como un cortocircuito. Nuevamente, al haber un elemento en circuito abierto, no fluye la corriente y por lo tanto la tensión que tenemos acá va a ser la misma de la entrada y la función de transferencia va a ser un 1, o sea que para frecuencias muy altas también va a ser 1. Y, digamos, como tenemos estos dos elementos en serie, existirá una frecuencia en la que el circuito va a tener un comportamiento particular único, que es la resonancia. ¿Y qué va a producir la resonancia? Pues que estos dos elementos en conjunto, que sumados son J omega L menos J sobre omega C, va a haber una frecuencia puntual en la que esto se hará cero. No es que deje de haber una bobina, no es que deje de haber un capacitor, ambos están conectados, pero sus efectos, sus impedancias se anulan. Y por lo tanto, en conjunto se comportan como una impedancia de valor cero, o sea, como un corto. Y cuando eso pasa, la tensión de un corto es cero, y por lo tanto, para esa frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, la función de transferencia va a ser cero. O sea que esto tiene un comportamiento más o menos así, es un filtro rechazabanda. ¿Listo? Simplemente que tiene una resistencia de carga de 3R. ¿Vale? Entonces, usando la información que tiene el resumen seguramente nos va a dar el ancho de banda del circuito original sin la resistencia de Rx. Y aquí lo que nos dice es que el ancho de banda pues es así. A copiarlo. Entonces el ancho de banda del circuito sin la resistencia Rx es este. O sea, el ancho de banda original es R sobre L por
RL, que es la resistencia de carga, pero estamos hablando en el circuito original sin RX, pues que solamente está esta que acabo de resaltar. Entonces, RL va a ser igual a 3R sobre R más 3R. O sea, el ancho de banda original del circuito va a ser, digamos, aquí yo, esta R con estas de acá abajo las puedo cancelar y me va a dar R sobre L por 3 sobre 4. Listo, aquí la R se va con la R que queda aquí al sumar estas dos. Entonces, esta es el ancho de banda que tenemos. Pero entonces la gracia de esto es que nosotros vamos a agregar una resistencia de carga RX para tratar de que el ancho de banda del circuito se haga más pequeño. Cuando se hace más pequeño, digamos, en términos de la operación del circuito, lo que hacemos es que si hacemos el ancho de banda más pequeño, estamos haciendo como la parte de secuencias que se anulan más pequeña. De alguna manera es más preciso el circuito, porque estamos eliminando un ancho de bandas mucho más chiquito. ¿Listo? Ahora, al conectar esta RX, pues, ¿cómo se afecta el circuito? Obviamente, en el resumen, pues yo tengo este de acá, pero no tengo un resumen en el que aparezca una nueva resistencia conectada, pero digamos que es muy sencillo analizar que si yo conecto una resistencia acá, pues esa resistencia estaría en paralelo con esta. Un poco lo que pasa, lo que se ve aquí, digamos, esta RX al conectarse, lo que hace es que queda en paralelo con la de 3R y en conjunto va a ser una nueva R con otro valor, pero que tiene la misma topología de este circuito. Entonces puedo aprovechar la misma expresión, pero pues teniendo en cuenta digamos, el cambio respectivo. Entonces digamos que el nuevo circuito, cuando yo conecto esa RX, va a ser una resistencia de R, ¿sí? Acá mi L y mi C, y vamos a tener en paralelo una equivalente entre 3R y RX. Digamos, vamos a ponerle aquí, pongámosle R equivalente. ¿Listo? R equivalente. Y por lo tanto, el nuevo ancho de banda, usando esta expresión, pues el nuevo va a ser R sobre L por. Entonces aquí tendríamos R equivalente, que es la que está ahí en paralelo de las dos, sobre R más R equivalente. ¿Listo? Esto, que es el ancho de banda nuevo, tiene que ser igual al ancho de banda que teníamos antes, pero a la mitad. O sea, porque la gracia es que el nuevo sea igual al ancho de banda viejo en la mitad. O sea, que aquí tendríamos R sobre L por 3 sobre 4. Eso sería el beta anterior. ¿Listo? Pero la gracia es que el nuevo sea el anterior multiplicado por 0,5. Fíjense que si yo igualo esto, esta RL la puedo cancelar, esta R la puedo cancelar, y entonces yo puedo aquí despejar la R equivalente, porque el valor de R lo conozco. Entonces, digamos, lo que tendría sería coger 0,5 por 3 sobre 4, va a ser igual a R equivalente sobre R, que en este problema era 294, más R equivalente. Y aquí despejaríamos R equivalente. Ahí no quedaría resuelto el problema porque el problema me pregunta cuánto es Rx. Pero por ahora, digamos, tendría el paralelo entre 3R y Rx. No es dos veces la inicial porque lo que queremos es reducir. O sea, la nueva, yo cojo la anterior, la divido en la mitad. Y eso va a ser la nueva. Entonces, pues si me ayudan aquí, yo tengo aquí la calculadora también. En la calculadora encontrar cuánto salía el valor de R equivalente. Ya todos saben, bueno, mis estudiantes sí, probablemente los de Diego también, pero ya todos saben despejar esto en una calculadora Casio normal. Profe, ¿Sí? a mí R equivalente me dio 176.4. 176.4. Confirmo, profe, me da lo mismo. Listo. Sí, está bien.
Entonces, eso de ahí que acabamos de obtener es el valor del equivalente que yo puse acá, que es el paralelo entre 3R y Rx. Pero el problema me pide Rx, por lo tanto ese R equivalente lo voy a escribir, digamos, formulado como el paralelo entre estos dos. O sea, el paralelo sería 3R por Rx sobre la suma, que es 3R más Rx. De aquí, pues yo conozco el equivalente de 176.4. 3R sería 3 por 294, que es el valor que me da el problema, multiplicado por Rx, que es lo que voy a despejar, sobre 3 por 294 más Rx, y de aquí despejo Rx, y esa sería la respuesta de mi problema. Que también si me ayudan ahí haciendo ese despeje, para que todos tengan el valor. Me da 220.5. El valor de Rex. 20.5. Listo. Esperemos a ver que alguien más nos confirme. Sí, señor profe. Sí, profe, sí, eso. Listo, perfecto. Esa sería entonces la respuesta del problema. ¿Alguna pregunta? En el chat hubo una hace un momento, creo. Vale, entonces la pregunta, bueno, por aquí preguntaban que, bueno, esto ya lo aclaramos. Profe, desde el inicio yo podría hacer un paralelo entre R y 3R. No porque R y 3R no están en paralelo. O sea, esta de acá arriba y esta de acá no están en paralelo. Realmente, como les decía, el circuito es topológicamente, es RLC en serie, al que yo le agregué primero en paralelo una resistencia de 3R y luego le agregué, como le agregué RX, pues entonces, fíjense que cuando yo agrego RX, lo que estoy haciendo es que ese RX quede en paralelo con esta resistencia de 3R y por lo tanto la que queda ahí equivalente va a ser más pequeña. Entonces, cuando yo agrego la RX, al final lo que termino haciendo es reduciendo esta resistencia de carga que está acá, que es de valor 3R, se va a hacer más pequeño. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó claro? Profe, estaba metiendo los valores en la calculadora, pero me bota errores que no sé si lo estoy haciendo bien. Ingreso los valores con ¿De cuál ecuación? ¿De una sola esta variable. primera? Sí, para R equivalente. Pues, bueno, es una ecuación, o sea, eso tiene respuesta. Ahí, de pronto, no sé, No, o sea, revise. solamente ingreso una variable y le voy a resolver, ¿cierto? Sí, claro. Ahí a veces de pronto revise, al momento de meter en la calculadora, que usted escriba 0.5 por el 3/4, ¿no? A veces uno pone el 0.5 pegado y eso puede ser un problema. La calculadora no entiende si uno no pone esa multiplicación. Pero bueno, eso sería ahí como lo único. Les voy a dejar en el chat un video que hace poco hicieron unos compañeros, unos estudiantes de mi curso, en el que, pues no es este problema, pero cogen, pues básicamente explican cómo, usando una calculadora Casio, uno puede despejar esto, o sea, algo así. Entonces simplemente ellos cogieron una ecuación y hicieron una animación en la que se muestra la calculadora y paso a paso se va mostrando cómo escribir esto para que la calculadora le despeje a uno la R, que me parece muy útil. Entonces se los voy a dejar ahí para los estudiantes de los otros cursos que de pronto tengan dudas de cómo hacerlo, pueden revisar ese video. No, si era eso, ya me bota el resultado. Listo, perfecto. La X, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Bueno, Diego, entonces hágale el siguiente. Ya les paso el video. Bueno, el problema enuncia lo siguiente. Considera el circuito de la figura A. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que el problema va a tener dos circuitos, dos esquemas diferentes. Esquema A y esquema B. La frecuencia de la fuente senoidal, es decir, la fuente esa de corriente que tenemos acá, se ajusta a un valor omega X de tal forma que la magnitud de la corriente del condensador y la magnitud de la corriente del inductor sean iguales, ¿sí? Entonces, subrayemos esa parte de acá como dato interesante para ver si más adelante en qué nos puede aportar esto. Entonces, omega X es la frecuencia de la fuente, o sea, la fuente se eligió esta frecuencia y esa frecuencia hizo que la magnitud de la corriente del condensador y la magnitud de la corriente del inductor sean iguales. Operando en esa misma condición, es decir, la frecuencia de la fuente sea omega X,
se adiciona resistencia de carga Rx, como se detalla en la figura B. Entonces miren que del circuito al circuito de la diferencia es que aquí, inicialmente este circuito, bueno, tenemos una fuente dependiente de tensión, controlada por tensión, resistencias, un inductor y un condensador, y adicionalmente en el circuito, a diferencia de acá, tenemos una nueva resistencia en paralelo con el inductor y el condensador. Y ahorita revisamos la conexión para detallar que el paralelo. Cuando hicieron esta conexión, es decir, cuando agregaron ese nuevo elemento de circuito, con respecto al anterior, sucede que el factor de calidad se reduce un 17%. Es decir, que aquí hay un factor de calidad para ese circuito. Y en el circuito B, llamémoslo así, el factor de calidad va a ser diferente al A. ¿Qué tanto es diferente? Aquí dicen que una disminución del 17%. Ahorita lo interpretamos mejor. Por ahora, de una manera más simplista, pues que si aquí se calcula un factor de calidad, pues al agregar esa resistencia va a ser diferente al anterior. Y nos dice qué tanto es esa diferencia. Y que el nuevo ancho de banda del circuito sea 35 kiloradianes sobre segundo. Es decir, que aquí habría un ancho de banda y cuando se conecte RX va a haber un nuevo ancho de banda. Y ese valor me lo entrega. Me dicen que el ancho de banda para el nuevo circuito sería 35 kiloradianes sobre segundo. Entonces, bueno, dividémoslo acá. Aquí tendríamos un Q sub 0, llevémoslo así, Q sub 0 A. Y aquí tendríamos un Q sub 0 B, donde Q sub 0, recuerde usted que hace referencia al factor de calidad. ¿Listo? Y que, pues aquí habría un beta A, y que aquí habría un nuevo beta B, que es el ancho de banda, ¿sí? Beta para nosotros es ancho de banda. Y que nos dijeron que el ancho de banda en ese circuito cambió y nos dan un valor. Nos dicen, no, ese ancho de banda va a ser de 35 kiloradianes. Listo. Dice que bajo esas condiciones calcule el valor del parámetro K en ohms. Asuma que R1, R2 y C son conocidos. El parámetro K es el valor de la constante de la fuente dependiente, ¿no? De la constante de la fuente dependiente. Eso es una fuente dependiente de tensión controlada por corriente I sub Y, y lo que va a hacer esta K es que esta tensión va a ser igual a Y, ¿sí? Es decir, censa la corriente Y, mide la corriente y ese Y la multiplica por un K. Y pues puede que si K es mayor que 1, pues ese valor va a ser más grande que Y, y si K es menor que 1, menor que Y, o sea, amplifica o se amplifica. Eso desde el punto de vista. Entonces, ¿cómo empezamos a anotar este circuito, ¿no? ¿Cómo empezamos a anotar ese circuito? Entonces empezamos con la primera información de acá que nos están diciendo. Listo, la magnitud de la corriente del condensador y la del inductor son iguales, ¿sí? Entonces, nosotros si empezamos a analizar los terminales del inductor, por ejemplo, pintando el nodo acá, viene por acá, viene por acá, y el condensador y el inductor, los nodos de abajo, viene por acá, es decir, los nodos amarillos, los nodos en azul, los mismos que voy a pintar aquí para el circuito de abajo. Entonces podemos denotar que, pues que L y C, en los dos casos, en los dos circuitos, están en paralelo, ¿no? Entonces miren que como L está conectado entre amarillo y azul, y en cambio C también, entonces dos elementos, dos ramas que estén conectadas al mismo par de puntos estarían en paralelo, ¿sí? Estarían en paralelo. Y pues y lo que se dijo anteriormente, ¿no? RX, al agregarse RX quedó también en paralelo con L y con C. Y el inductor tendrá una corriente, ¿sí? Voy a llamarla I sub L, de nuevo. Por acá habría una corriente I sub L, y pues por acá habría una corriente I sub C, ¿sí? Y lo que hicieron, lo mismo tan para acá, ¿no? Una I sub L y una I sub C. Y lo que hicieron es que eligieron una frecuencia, omega X, ¿sí? Dijeron que omega tiene que ser omega X, y gracias a esa frecuencia, lograron que la magnitud de I sub L e I sub C sean iguales, ¿sí? Sean iguales. I sub L y sub C sean iguales y los dos están en paralelo. Si ustedes recuerdan, el primer ejercicio que hicimos es la misma situación nuevamente. L y C en paralelo, tiene la misma tensión, es decir, pues esta tensión BO tiene la misma tensión. Digamos que volvemos a tener la misma situación del primer ejercicio, ¿no? L y C en paralelo tienen la misma tensión y comparten la misma corriente. Entonces, aquí ya podemos concluir rápidamente, para no volverlo a hacer, que es que para que eso suceda, porque también comparten la misma tensión, es decir, BL es el mismo de C, debido a que esto estrictamente porque están L y C en paralelo, ¿no?
Eso sí o sí es estrictamente porque están en paralelo. Y su L y su C no necesariamente. Y su L y su C no depende que estén conectados en paralelo. Pero sí las tensiones van a ser iguales sí o sí, pues por la conexión en paralelo. En paralelo se comparte la misma tensión. Y L y C no necesariamente. Eso sí ya depender de los valores de XL y de XC si usted está mirando eso en el dominio J omega. Entonces en el dominio J omega lo que está sucediendo es que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva pues se van a volver iguales, lo que nosotros vimos anteriormente. Si las tensiones son iguales y la magnitud de las corrientes son iguales, entonces lo que está sucediendo en este dominio es que las reactancias son iguales. Entonces vuelve y juega y encontramos que S omega X sería la frecuencia de ¿qué? ¿Qué tipo de frecuencia sería esta? Resonancia. Resonancia. Entonces encontramos que esta es la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia. Que esa frecuencia hace que estos dos señores están en paralelo o en serie. Si están estrictamente en paralelo, estrictamente en serie, pues bueno, en paralelo que queda circuito abierto en serie corto y pues que sus reactancias sean iguales inmediatamente, ¿no? Estas dos reactancias son iguales. Entonces, para más, para menos, ese circuito acá está en condición de resonancia, ¿sí? Está en condición de resonancia. ¿Listo? No obstante, aquí nos hablan de parámetros como factor de calidad, ancho de banda, que son parámetros de respuesta en frecuencia, ¿sí? Que son parámetros de respuesta en frecuencia y también, pues, desde el punto de vista de aplicaciones para cualquier circuito en respuesta en frecuencia o para los filtros, ¿sí? Para los filtros. Si usted lo quiere ver desde el punto de vista de los filtros, pues usted ya sabe que pues tendrá unos tipos de respuesta en frecuencia, ¿sí? Tendrá unos tipos de respuesta en frecuencia, pero no importa la respuesta en frecuencia que usted calcule, si sea tensión de salida, tensión de entrada o tensión de salida, corriente de entrada, pues la respuesta en frecuencia, cuál sea la que usted calcula, todas van a tener los mismos parámetros de respuesta en frecuencia. ¿Cuáles son los parámetros de interés que nos interesa ver en respuesta en frecuencia? ¿Qué son los parámetros de evaluación de la respuesta en frecuencia? Hablaremos de una frecuencia de resonancia, de un ancho de banda, de una frecuencia de corte o de mitad de potencia, y de un factor de calidad. Pero que estos cuatro parámetros solo tienen sentido en lo que nosotros llamamos circuitos de segundo orden. En los circuitos de primer orden, ¿sí? En los circuitos de primer orden, en el cual su circuito quiere decir que solamente haya una L o una C. No es que estén los dos al tiempo, es únicamente una única L o una única C. O si hay varias L's o hay varias C que se pueden reducir a uno solo, ¿no? Es decir, que si usted tiene dos L en paralelo, pues una sola L. Si tiene dos C en paralelo, una sola C. O sea, que al final usted solo ve una L o una C. Si usted está hablando de primer orden, los únicos parámetros que tiene sentido usted calcular sería pues una frecuencia de corte. ¿Sí? Una frecuencia de corte. Sí, porque omega 0 es una condición que se presenta que se elimina parte binaria. En primer orden sería difícil, imposible eliminar esto. Un ancho de banda como tal no se hablaría acá, que tendríamos casos de anchos de banda infinitos. Y Q sub 0, el factor de calidad, es un parámetro que se calcula cuando el circuito está operando la frecuencia de resonancia. Por eso el término sub 0, pues en mi caso yo utilizo esta notación, es sub 0. También para la frecuencia de resonancia es sub 0, algunos lo llamaban frecuencia central. Pero digamos que obedeciendo una notación, llamaré siempre una frecuencia sub 0 a la resonancia y coloco el Q sub 0, para indicar que, el término sub 0 para indicar que esto solo se obtiene en condición de resonancia. Se calcula, ¿no? El parámetro se calcula en condición de resonancia. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tampoco se habla de un Q sub 0. Y usted, por ejemplo, nota que ese circuito acá, si usted se quiere guiar de los resúmenes o de los circuitos estrictos, ¿sí? Usted se da cuenta que en los resúmenes, los diseños de los filtros, los modelos, sin necesidad de irnos al resumen, usted recordará que en los de segundo orden, ¿sí? En los de segundo orden, porque tenemos L y C al mismo tiempo, ¿no? Porque tenemos L y C al mismo tiempo, ¿sí? Y de segundo orden, los modelos más empleados, ¿sí? Los modelos más empleados son circuitos estrictamente RLC serie o RLC paralelo, ¿sí? RLC tanto serie o paralelo. Nosotros que buscamos, o sea, configuraciones serie y configuraciones paralelo. Esos son los modelos que así usted nos resumen, ¿no? Que los filtros, los rechazabandas, los pasabandas, usted siempre va a encontrar que lo más clásico es que L y C están en serie, están en paralelo y habrán resistencia, ¿sí?
Entonces, digamos que en los modelos usuales usted no encuentra fuentes dependientes, ¿sí? Usted no encuentra, digamos que esto hasta aquí es lo usual, pero todo eso de aquí, pues ya cambia un poco la filosofía de los modelos que hemos estudiado anteriormente, ¿sí? Ya cambia un poco la filosofía de los modelos que hemos estudiado anteriormente. Entonces, como que nos queda claro que, listo, si yo quiero encontrar este modelo en los resúmenes, no lo vamos a encontrar. Y uno conoce configuraciones de RLCs de solamente resistencia, inductor y condensadores, modelos serios y modelos paralelos. Y uno dice, bueno, el inductor y el condensador están en paralelo, pero es que aquí no tengo una única resistencia. Yo quisiera ver una única resistencia o por mucho una resistencia de carga. Digamos que hasta acá son los modelos usuales y usted, por ejemplo, digamos que de aquí hacia atrás, ¿sí? De aquí hacia atrás, ¿sí? Voy a colocar aquí como una línea divisora. Usted usualmente de aquí hacia atrás lo que esperaría o lo que usted recuerda de los modelos que siempre va a ver, o sobre todo en el caso de filtros o de respuesta en frecuencia, de aquí atrás, todo eso de aquí atrás, es decir, de esta línea hacia atrás, usted esperaría ver una fuente y una resistencia. Eso es lo que usted recuerda usualmente en los modelos que hemos visto. Una fuente de tensión de alimentación, una fuente de entrada y una resistencia. ¿Sí? Y una resistencia. ¿Sí? Es lo que usualmente usted va a encontrar en los modelos clásicos. Y de aquí en adelante la resistencia, pues encontrará inductores y condensadores en series, o inductores y condensadores en paralelo, y adicionalmente resistencias de carga. ¿Sí? Digamos que de aquí hacia, de la línea hacia atrás, o sea, de la línea hacia la derecha, pues está lo que usted encuentra usualmente en los modelos. Pero de la línea hacia la izquierda, pues no está lo que usted usualmente espera en el modelo, una fuente y una resistencia. Entonces, nos queda la inquietud, ¿será que yo no puedo ver esto en el modelo de acá? ¿Será que no es posible que esto que está aquí en la izquierda, yo lo pueda de alguna manera visualizar como eso de acá y volver a los modelos usuales? ¿O no sería posible? La pregunta más guiada sería, ¿será que este circuito de acá, que solo tiene fuentes, resistencias, yo no puedo ver como una única una fuente y una resistencia? ¿Una fuente de tensión y alguna resistencia? ¿Será posible? En analogía con lo que vi en circuitos 1, sí sería posible con como cuando uno lleva un equivalente de Thevenin o algo así. Muy bien. Aquí acaban de mencionar algo bastante interesante, y es que la teoría de circuitos 1, o de circuitos lineales, le dice usted, que si usted tiene un circuito de ese estilo, que tiene fuente y resistencias, digamos que solamente de izquierda hacia acá, usted solamente ve fuente y resistencia, o sea, incluso puede ser más complejo el modelo, usted ese circuito acá lo puede convertir en una fuente en serie y una resistencia, en fuente en serie con una resistencia, y ese modelo de fuente en serie con una resistencia es el equivalente de Thevenin. Entonces, para más, para menos, si yo calculo el equivalente de Thevenin, ¿sí? Si yo calculo el equivalente de Thevenin de ese circuito, estaría haciendo que el circuito de acá, ¿sí? Básicamente estaría retransformando los dos circuitos en lo siguiente. Tendríamos una fuente, la resistencia, y ya no tendría que ver ese problema como me lo presentaba inicialmente, sino que lo puedo ver de esa manera. El circuito A se nos podría volver esto, ¿cierto? Y digamos que el circuito B, la diferencia es que usted va a agregar pues una nueva resistencia. Y usted ya, como pudimos ver ahorita con el ejercicio anterior, pues este tipo de modelos, este modelo que estoy pintando a continuación, en el cual pues ahí viendo un inductor, un condensador, pues esta sería una única R, que sería nuestro R de Thevenin. Aquí nuestro R de Thevenin, LIC y RX, digamos que estos modelos ya son modelos estándar, ya son modelos Canon que usted se encuentra en los textos o en el resumen. Y llamando esta tensión, bueno, esa sería nuestra tensión de alimentación, un B de Thevenin. Y acá, pues nuestra, bueno, aquí estoy, perdón, el dominio del tiempo, no puedo escribir esto factorial. Y aquí mi B de Thevenin. Entonces, si convertimos el circuito acá al modelo equivalente de Thevenin, aplicando las técnicas de transformación al equivalente de Thevenin, pues ya no vemos ya el problema se nos vuelve una configuración ya conocida, ¿no? Ya tenemos una configuración conocida
Y esas configuraciones conocidas pues tendrán un grupo de ecuaciones, los parámetros, por ejemplo, la frecuencia de resonancia, el ancho de banda, que Q sub 0 ya están definidas con unas ecuaciones para cada uno de esos modelos. ¿Claro para todos o alguna pregunta? ¿Qué implica esto? Usted puede inclusive hacer un análisis de respuesta en frecuencia, ¿sí? Usted puede hacer un análisis de respuesta en frecuencia y calcular lo que usted quiera del circuito, ¿sí? Por ejemplo, VO y S. El problema es que usted hace, hace análisis de respuesta en frecuencia, ¿qué le implica? Bueno, usted tiene que relacionar VO y S. Primero, si quiere, lo pasa al dominio de la frecuencia compleja, arma una relación de VO con IS, y luego esa frecuencia compleja la vuelve en J omega, luego pasa al dominio de omega, o sea, y obtiene una función de omega, un H de omega. El problema es que si usted lo hace en este circuito de acá, ese circuito, la configuración, o sea, el modelo de circuito básicamente le va a representar un trabajo bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte. Y sobre todo que, por ejemplo, tendría que ser tanto para ese modelo como para ese modelo, ¿sí? Si usted lleva este circuito de acá a los modelos conocidos, ¿qué quiere decir? Que la idea de su respuesta en frecuencia al hacer todos los pasos que se conocen, que es pasar al dominio de S, luego el dominio, primero pasar al dominio de S, luego ese dominio de S va a hallar una función de interés, por ejemplo, una función de transferencia, o sea, VO y S, un ejemplo. Luego usted tiene que, de esa función de transferencia, volverle un H de omega, y a partir de ese H de omega, usted obtiene el Q sub 0, el beta, la frecuencia de resonancia, ¿sí? Todo un procedimiento que puede ser mucho trabajo, un paso a paso, pero que no quiere decir que es un paso a paso muy corto, son muchas cosas que hay que hacer, y el circuito tampoco es que sea tan sencillo de analizar desde el punto de vista que tiene bastantes elementos, ¿cierto? Y entonces digamos que le representa bastante trabajo. No quiere decir que no llegue, sí, le va a dar, pero entonces se puede demorar bastante tiempo. No obstante, ¿Por qué método, profe? haciendo el análisis tradicional de respuesta en frecuencia, o sea, lo que usted haría normalmente en respuesta en frecuencia, todos los análisis que pues eso se tendría que haber hecho en clase, hallar función de transferencia, etcétera, ¿sí? Todo el procedimiento. Ah, ok. Pero, si usted lo lleva a estos dos modelos, no quiere decir que el análisis de función de transferencia no se tenga que hacer. Como que, bueno, aquí me faltó la tensión de salida, voy a colocarla aquí, veo. ¿Sí? No quiere decir que no se haga. Que no es que yo no tengo que relacionar veo con BDTening, hallar la función de transferencia, calcular parámetros, etcétera. Sí, también se hace. No obstante, la diferencia es que ese trabajo ya se hizo para esos circuitos. O sea, ya existe ese análisis para esos circuitos y ya existe ese análisis, unos resultados. Entonces, esa es la ventaja de llevar los modelos conocidos. ¿Por qué modelos conocidos? Porque esos modelos conocidos quiere decir que para estos circuitos, esos parámetros de interés, las ecuaciones ya están hechas, ya están calculadas. Ya usted sabe que, para ese circuito en particular, ¿cuánto vale omega 0? Ya existe. Ya existe una ecuación. ¿Que cuánto vale el beta para el circuito de la izquierda, para el circuito de la derecha? Seguramente ya está. Inclusive en el resumen ya estaría este modelo. Y eso sucesivamente con las frecuencias de corte y la frecuencia Q sub 0. Entonces, digamos que esos parámetros ya están calculados para estos modelos ya, digamos, conocidos. Si usted lo mira desde acá, le tocaría volver a calcular todo eso. Y seguramente encontrará muchas cosas en común con esto. Entonces, pues, la idea es llevar los modelos conocidos, pues, para ahorrarnos todo el análisis que conlleva conocer todos esos parámetros. ¿Claro para todos? Listo. Sabemos que ese circuito se puede volver esto. El RDT y el BDT son parámetros que tocaría calcularlos, ¿no? Pues no quiere decir que con solo dibujar eso es suficiente, ¿no? Porque pues tendría que calcular ese equivalente de Tenin. Pero el equivalente de Tenin son tensión y resistencia. Entonces toca mirar qué es lo que me está preguntando el problema y si es necesario calcular los dos. Porque de pronto sea que no necesite ni calcular el BDT o no necesite calcular el RDT. Eso va a depender de la pregunta. Supongamos que ya hicimos el equivalente de Tenin y obtuvimos esos modelos. Y ahora vamos a la pregunta. Entonces nos dicen, usted aquí tiene un Q sub 0. ¿Sí? Voy a llamar esto lo llamo un Q sub 0A. Para ese circuito en particular, ¿sí? Para ese circuito bueno, de manera general, ¿no? De manera general, lo voy a escribirlo acá. De manera general, el Q sub 0, ¿cómo se define? Como omega 0 sobre beta. Es una manera general. Es decir, que esa ecuación le va a servir a usted para cualquier tipo de circuito. No me importa que que sea serio, que sea paralelo, que incluso no sea ni estricto serio ni estricto paralelo. Sea algo totalmente diferente. Pero para configuraciones paralelo, ¿sí? Para configuraciones paralelo y el paralelo se le impone estos dos señores, el L y el C. El L y el C le dice a usted si el circuito es paralelo serie. Existen unas ecuaciones directas, es decir, unas ecuaciones que solo funcionan para este modelo.
Y para esos modelos, ¿quién sería el Q sub 0? Si no estoy mal, es R sobre X sub 0. Alguien que me corría si estoy en lo incorrecto. Si no, sí, creo que eso está correcto, ¿cierto? Sería R sobre X sub 0. ¿Sí? Y que, ojo, que esa ecuación solo la puedo utilizar si el circuito es paralelo. Porque si el circuito es serie, la definición cambia. Sería X sobre R sobre X sub 0. Perdón, X sub 0 sobre R. Sería al revés a esto. Y que entonces acá, el Q sub 0b también tendría una definición. Si usted lo busca en el resumen, pues este circuito debe estar en el resumen y encontrar el Q sub 0. También sería un R, voy a llamarlo un R equivalente sobre X sub 0, ¿sí? ¿Cuál sería el R equivalente? ¿Cuál es la diferencia acá entre este R y este R? ¿Por qué solamente hay un X sub 0? Porque es que solo habría pues una única reactancia inductiva y una única reactancia capacitiva, ¿sí? El X sub 0 lo pone en la reactancia inductiva y capacitiva. Pero en resonancia, recuerde usted, en resonancia, ¿por qué escribo X sub 0? Porque alguien puede decir, pero si es el inductor y el condensador, es que son los mismos en resonancia. Recuerde que pues usted lo que está diciendo en resonancia es que XL evalúa la frecuencia de resonancia, es lo mismo que X sub 0 evalúa la frecuencia de resonancia y eso lo llamo X sub 0. Que aquí el Q sub 0 sería el R, sería el R de Thevenin, y aquí el Q sub 0, el R sería el R equivalente. ¿Cuál es el R equivalente? Pues entre R de Thevenin y RX, es decir, el paralelo, ¿sí? El paralelo. Si usted de pronto no ve el paralelo, usted sabe que eso de acá, estos dos señores en serie, se pueden volver una fuente de corriente, emparar una resistencia, o sea, usted puede hacer la transformación de fuente de estos dos elementos. Es decir, que eso que está en amarillo, se puede volver eso que está en amarillo, conectado con el resto, ¿cierto? Entonces aquí estaría su R de Thevenin y la corriente de Norton. Y pues, si usted conecta esto con el resto, se va a dar cuenta que R de Thevenin y R de X se pueden volver uno solo. Se pueden volver uno solo porque están en paralelo, entonces es aquí donde aparece el R equivalente. El R equivalente entonces sería para nosotros, pues R de Thevenin por Rx sobre R de Thevenin más Rx. Listo. Como no tengo el resumen a la mano, pues estoy sacando rápidamente esas ecuaciones. ¿Listo? Igual de todas formas, ustedes lo pueden mirar en el resumen, se darán cuenta que pues el Q sub 0 le va a dar algo como esto. ¿Listo? Me hablan también de un beta. De un beta, ¿sí? De un beta, voy a llamarlo un beta A y aquí un beta B. Que el beta, si usted quiere mirarlo de manera general, el beta es la resta de la frecuencia de corte. Que eso le va a aplicar para cualquier circuito. Eso es para cualquier configuración de circuito. Pero para configuración paralelo, o sea, si el circuito es estrictamente en paralelo, el beta tiene una definición directa, ¿sí? Es decir, que usted puede, esta ecuación de beta que escribir solamente le funciona para un circuito paralelo, para el serie no lo puede escribir. Creo que en ese caso, en el paralelo sería 1 sobre RC, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Alguien me hace una pregunta? Son iguales los valores de reactancia, ¿sí? Pero L y C no. No obstante, pues el omega 0 de forma general, existe un omega 0 de forma general que está definido en función de los parámetros L y C, que es 1 sobre raíz de LC. Según su problema, creo que me acaba de decir que conoce omega 0 y uno de estos dos, entonces ahí te despeja. Y que esta ecuación funciona tanto para el serie y para el paralelo, o sea, esta digamos que es una versión general, va a funcionar para el estricto serie y para el estricto paralelo. O sea, esto solamente se utiliza para el estricto serie y estricto paralelo. Si el circuito no es estricto serie y paralelo, usted no puede decir esto, ¿sí? Ya le tocaría calcularlo. Sí, profe, sí, señor, ya lo entendí. Pero que esto aplica tanto estricto serie, estricto paralelo, e incluso no estrictos, ¿listo? Bueno, creo que el Profe, B es 1 sobre RC, ¿cierto? pero eso es para el paralelo, ¿no? Ahí no está conexión como en serie. O paralelo. L y C están en paralelo, ¿sí lo ves? Y en el otro, el de la derecha, también están en paralelo, entonces. Sí, también. El paralelo se le impone es el L y el C. O sea, a lo que quiero llegar es que el paralelo y el serie es con el L y el C es suficiente, ¿sí? Con el L y el C es suficiente, ¿sí? Con que ellos dos están en paralelo en serie, lo demás no me interesa. Si son los únicos del circuito, ¿no? Si el único L y el único C. Lo demás no me interesa porque miren lo que pasó. ¿Por qué no me interesó el resto? Porque es que eso es un equivalente de Thevenin. ¿Y qué les acaba de decir? Si usted transforma esta fuente a esto, pues ahí tiene el efecto paralelo de RLC. ¿Sí? Si usted transforma esta fuente a una fuente de corriente, pues usted tiene los tres en paralelo.
¿sí? Pero lo mismo básicamente. ¿Listo? Sí, profe, ese ancho de banda está bien. Y me imaginaré que entonces el ancho de banda aquí también es 1 sobre RC, pero no es el RC, sino el R equivalente por C, donde R equivalente sería esto. Sí, me imagino que eso lo debe decir el resumen, ¿cierto? Profe, en el primer circuito yo veo el beta como R sobre L. R sobre L, ¿no? Eso es un paralelo, ¿no? Debería ser 1 sobre RC. Eso es un paralelo, ¿no? 1 sobre RC, la misma ecuación de los transitorios. Sí, R sobre L sería para el serie. R sobre L es para el serie. No, eso es paralelo. No, eso es 1 sobre RC. Las mismas ecuaciones de transitorios. Funcionan acá. Listo. Entonces me dicen que ya saqué las conclusiones de eso. ¿A mí de qué me sirve obtener todas esas conclusiones? ¿Sí? ¿De qué me sirve tener toda esa información? Porque el problema me está diciendo, calcúlese el parámetro K, ¿sí? El parámetro K. Parámetro K de la fuente dependiente, ¿sí? De la fuente dependiente. ¿Y cómo el parámetro K lo obtengo de esta información de acá? Entonces me dicen cosas como lo siguiente. Dicen que el factor de calidad del B y el A están relacionados. Me dicen que Q sub 0B y Q sub 0A están relacionados. ¿Pero cómo? Ah, me están diciendo que el factor de calidad del B se reduce un 17% con respecto al circuito A. ¿Cómo interpreto esa reducción? Sería 1 menos 17 sobre 100, ¿sí? Para decirla la disminución. Que aquí con esta ecuación de acá lo que estoy diciendo que estoy factorizando, estoy diciendo Q sub 0B es igual a Q sub 0A, pero no es pero ¿de qué forma? Es que ese Q sub 0B es un 17% menor que el A. Entonces sería, básicamente, cuando usted quiere hablar una cantidad nueva, en función de la cantidad anterior, una relación de aumento-disminución va a ser igual a 1 más o menos, pues el porcentaje de disminución, ¿no? O sea, el número sobre 100, más bien. El número dividido entre 100, y que si es más, es que usted está hablando de un aumento. Ah, no, es que aumentó tanto por ciento. Entonces se pone un más. Ah, no, es que disminuyó tanto por ciento. Entonces, usted coloca un menos. ¿Listo? Entonces lo que estoy diciendo acá es que Q sub 0B pues va a ser igual a esto, eso sería a Q sub 0A por 1 menos 0,17. ¿Cuánto daría esa resta acá? 0.83. ¿Cuánto? Perdón, 8. ¿Cuánto? 0,83. Pero Sí, profe. listo. 0,83, ¿cierto? Pero miremos rápidamente quién era Q sub 0B. Q sub 0B sería un R equivalente dividido entre X sub 0, ¿sí? Y Q sub 0A, ¿quién es? Es un R sobre X sub 0. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Qué se nos cancela acá? X sub 0 con X sub 0. Entonces, aquí tendré una relación de las R, de la R equivalente y la R. Tengo una relación entre R equivalente con R, ¿sí? Tengo una relación entre R equivalente con R, ¿sí? Entonces, aquí tengo una relación entre la R equivalente que incluye R de Thevenin y R de X, y la otra que incluye, pues, R de Thevenin. Entonces, yo podría saber más o menos la relación que existe entre los valores de ellos, ¿no? Entre R de Thevenin, ¿sí? Entre R de Thevenin y R equivalente, ¿sí? Yo podría decir algo como que, si yo pongo un poco, si yo desarrollo un poquito más, yo podría decir, bueno, R equivalente que es R de Thevenin por Rx, ¿cierto? Dividido entre R de Thevenin más Rx, pues va a ser igual a 0,83 por el R para nosotros que sea R de Thevenin. Entonces yo con eso obtendría una ecuación que me dice cuánto es R de Thevenin en función de Rx. O sea, yo podría decir, ah, es que R de Thevenin y Rx son tantas veces, ¿no? Son tantas veces, ¿sí? Son tantas veces, ¿sí? Yo puedo decir esto, ¿no? Que R de Thevenin y Rx son tantas veces, ¿sí? Alguien que por favor haga el cálculo y me ayude a corroborar esto, como... Ah, bueno, inclusive, aquí queda rápido una cosita, y es que si se dan cuenta, R de Thevenin y R de Thevenin se cancelarían y podríamos encontrar una relación entre Rx y R de Thevenin. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de los Q sub 0, ¿no? Eso desde el punto de vista de los Q sub 0. Y el problema me dice que beta en este circuito... Una pregunta. Ajá.
Ahí porque el 0.83 lo multiplicó por R de Thevenin, ¿no era por R? Ah, porque es que el R sería esto, perdón, ¿dónde es que está? La definición del Q sub 0. Miren que esto es Q sub 0B. ¿Sí? Q sub 0B lo reemplacé por ¿quién? Es R equivalente sobre X sub 0. ¿Listo? Q sub 0A sería R sobre X sub 0. Pero si usted dice R, ¿cuál es la única R que existe aquí en ese circuito? ¿Cuál es la única R que usted ve en ese circuito? R de Thevenin. Por eso R es R de Thevenin. ¿Sí es claro? Sí, señor, gracias. Entonces digamos que de aquí, no, si alguien, bueno, mientras alguien hace la matemática, vamos a encontrar que básicamente Rx tantas veces R de Thevenin, hasta ahí, ¿no? Rx tantas veces R de Thevenin, es lo que vamos a encontrar acá. Digamos que no es que aquí pues, si Rx y R de Thevenin son incógnitas, entonces digamos que no me ayuda mucho esta información de acá en cuanto a una relación. Pero si adicionalmente miramos esto del beta, que me dice que el beta es conocido, me dice, ah, no, este beta es 35 kiloradianes, es decir, 35 por a la 3. ¿Y ese beta va a ser igual a quién? ¿Y ese beta va a ser igual a quién? Ese beta va a ser igual a 1 sobre R equivalente, inclusive, bueno, sobre R equivalente por el valor de C. Pero el problema me está diciendo, oiga, C tiene un valor, ¿no? Mire, C tiene un valor. C tiene un valor. Entonces, de esta ecuación, ¿usted quién despeja? R equivalente. Entonces, inclusive, inclusive, ¿no? Si yo reemplazo R equivalente, tendría el R de Thevenin. Es decir que, pues, bueno, incluso creo que se acaban de dar cuenta que esa está redundante, ¿no? Por lo que, pues, yo podría decir que R equivalente y lo dejo directamente en función de R. Da lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que quiero llegar es que de esta ecuación, como usted ya conoce C, porque C dice que es 50 nanofaradios, que es lo mismo que decir 50 por 10 a la menos 9, de esa ecuación usted obtiene R equivalente. Y al usted obtener R equivalente, pues básicamente usted obtendría el R de Thevenin, ¿sí? Porque ahí están diciendo que R equivalente y R es lo mismo, ¿sí? O sea, R equivalente es 83 veces R. Entonces, pues estaría como sobrando esta ecuación en rosado y podemos ir directamente a esta ecuación de acá. ¿Cuánto nos da R equivalente? ¿Cuánto nos da R equivalente? Creo que dieron 571,42. ¿Sí eso? Sí, Sí, profe. señor. 571,42 ohms. Y usted tendría R. Es decir que usted a partir de ese R equivalente obtiene R, pues es que R es el mismo R de Thevenin. Inclusive, pues digamos que acá me sobraría, pues podría calcular si quisiera, si el problema me lo pide, Rx. Digamos que si yo calculo R de acá, podría hallar Rx. Y podría saber quién es R de Thevenin y Rx, pero pues por ahora no miremos si el problema será que me pide Rx, es lo que vamos a analizar. Si no lo necesito calcular, no se calcula. Si quieren, hasta aquí copien y ya paso a la siguiente página, ¿vale? Entonces, acabamos de ya sabemos que nuestro R es el mismo R de Thevenin, ¿sí? Ya lo dijimos aquí arriba, ¿no? Que este R es el Q sub 0 de ese R de dónde sale, es de la ecuación del Q sub 0 del circuito A. Ya hemos visto el circuito A del circuito B, ¿listo? Y que entonces, pues si usted dice R, pero ¿cuál es la única R del circuito? Pues R de Thevenin. Entonces, por eso aquí dejamos este R de Thevenin. Entonces, de este enunciado acá, o sea, de este problema acá, encontramos que pues que R de Thevenin, pues debería ser R equivalente, dividido entre 0,83 y R equivalente es conocido. Entonces, por ende, conoceríamos R de Thevenin. ¿Cuánto sería R de Thevenin? ¿Cuánto da? 688.45. ¿Cuánto? 688.46, sí. Ustedes quédanme en el chat, que me está costando un poquito hoy escucharlos bien. 688,46 ohms. También sabemos, como dijimos ahorita, que es posible, si usted termina la matemática de arriba, obtener también Rx. Es decir, Rx también es posible obtener un valor numérico. Sabemos que lo podemos calcular. Ahorita miraremos si lo estamos necesitando. El problema me dice que calcules el K del circuito. Entonces digamos que el K está en ese circuito que está acá, ¿no?
Y ese circuito que estoy encerrando en azul, la idea es que el circuito que estamos encerrando en azul lo convirtamos en esto, ¿sí? Lo convirtamos en esto, ¿cierto? En el cual, al convertir en esto, quiere decir pues, que ese es el R de Thevenin, y ese sería el B de Thevenin, si hablamos de manera factorial. Entonces, digamos que si usted, entonces, es decir, al calcular el equivalente de Thevenin de acá, ya calculamos el equivalente de Thevenin de acá, pero no nos interesa sino R de Thevenin. R de Thevenin. ¿Por qué R de Thevenin? Porque es que el R de Thevenin es la cantidad que yo conozco. Si yo calculo el R de Thevenin. Pues por ahora, ¿no? Pues por ahora, lo que sabemos que sí, que yo tengo del equivalente de Thevenin, conozco el R de Thevenin. Entonces, tenemos que mirar a ver si con hallar el R de Thevenin de ese circuito, al hallar el R de Thevenin de ese circuito, puedo despejar mi incógnita. Si de pronto me hace falta información, de pronto me tocaría mirar el B de Thevenin si es necesario. Lo más probable es que no lo necesitemos. Pero entonces, por ahora, como ya yo tengo el R de Thevenin, sé cuánto me tendría que dar el R de Thevenin de ese circuito, pues entonces voy a proceder a calcular el R de Thevenin de ese circuito e igualarlo con el número, o sea, calcularlo acá me imagino que tendrá alguna incógnita y de ahí esperaría alguna incógnita. Entonces calculemos el R de Thevenin de ese circuito y pues usted ve el R de Thevenin encerrado en ese circuito, ¿sí? Es decir, el R de Thevenin del circuito de acá que implica una fuente, una resistencia, ¿cierto? Una fuente dependiente hasta ahí y esa resistencia y hasta acá, ¿cierto? En el cual aquí tendríamos R1, ahorita le damos el valor de R1, aquí tendríamos R2, una fuente dependiente de tensión controlada por corriente que se llama K y Y, y por acá viniendo Y. Y alguien puede pensar, yo no tengo el valor de I sub S, yo no tengo el valor de I sub S, ¿sí? No obstante, pues inclusive quisiera darle un valor, pues digamos que usted necesita hallar ese R de Thevenin. Para hallar R de Thevenin, pues tiene digamos dos alternativas. La alternativa de uno es hallar B de Thevenin, luego calcular el I de Norton, y luego la relación B de Thevenin sobre I de Norton le daría el R de Thevenin. Sería resolver el problema dos veces. La otra alternativa es que si existen fuentes independientes en el circuito, apáguelas. Por ejemplo, una fuente independiente de corriente se apaga al volverlo un circuito abierto. O sea, si usted cambia la fuente de corriente por un circuito abierto, usted lo que está diciendo es que apagó la fuente independiente, ¿sí? Fuente independientes off, apagaditas. Y en los puntos donde le interesa el equivalente de Thevenin, que son estos dos, voy a llamarlos los puntos A y B, ahora usted va a conectar una fuente de excitación, ¿sí? Una fuente de excitación. ¿De qué? De tensión de corriente, no importa, cualquiera de los dos, ¿sí? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos voy a colocar aquí una fuente de excitación. ¿Sí? ¿De qué valor? El que usted quiera. El valor que usted quiera, no hay ninguna restricción con ese valor. Algunos textos dicen, no, colóquele uno. Es más, lo voy a dejar expresado. Y voy a calcular una corriente de respuesta. Es decir, que se van a dar cuenta que si lo dejo así de excitación y de respuesta, o sea, lo voy a dejar expresado, se van a dar cuenta que cualquier valor de la excitación me va a funcionar. O sea, lo voy a dejar generalizado. Y si usted, quiere decir que si usted puso una fuente de tensión, usted pone el valor de la tensión. Si usted puso fuente de corriente, pone el valor de la corriente. Siempre va a ser tensión corriente y recuerde que la fuente que usted coloca acá es convección activa. Es decir, que la fuente va a generar. Si usted pone tensión, calcula corriente. Si usted pone la corriente, calcula la tensión, ¿sí? Para que al final la relación de excitación sobre I de respuesta, pues me va a dar el R de Thevenin. O corriente o tensión de respuesta sobre corriente de excitación si coloco una fuente de corriente. Entonces, pues, tengo que relacionar esas dos variables. Entonces, si, por ejemplo, miren que ese es un circuito, me queda un circuito totalmente serio. Si hago un LBK, ese LBK que me dice, ¿no? Que menos B excitación, más K y Y, ¿cierto? Más K y Y, más, bueno, aquí creo que no coloqué el K, es más. Sí, más K y Y, más R1 más R2 y Y igual a 0, y pues un circuito serio, la corriente es la misma, entonces IR es el mismo Y, entonces en conclusión yo tengo que B excitación va a ser igual a Y, factor de K más R1 más R2. Entonces, como Y respuesta son la misma, entonces digo que B excitación sobre Y
que es lo mismo que decir B de excitación sobre Y de respuesta, es el mismo R de Thevenin, y ese R de Thevenin me está dando K más R1 más R2. Y este resultado se supone que me tiene que dar 600 y pico. Es decir, que si yo digo que 688.46 tiene que ser igual a quién? A K más R1, el problema me lo dice. R1 toma los 150, listo. Más R2 me lo dice el problema, toma los 420. Entonces miren que con igualar este R de Thevenin con el valor que ya calculé, estoy despejando la única incógnita que me queda aquí en el problema, que sería acá. Y en teoría ya tendría resuelto el problema. Entonces, K sería ¿cuánto? K sería ¿qué valor? 118.46 ohms, ¿no? Porque es fuente de tensión. O sea, esta es una fuente de tensión volts. Y E es amperes. Y tengo que multiplicar por algo que me dé volts, entonces sería ohms. Entonces, el K pues tiene que ser ohms. Y con esto ya tendría resuelto el problema. Considere el circuito de la figura. Dice, considere el circuito de la figura, compuesto por elementos. Entonces, bueno, miramos el circuito, tiene una fuente de tensión, tiene una resistencia acá, otra resistencia acá y una bobina. Me dicen que R1 es 3 veces R2, o sea, esta resistencia es 3 veces esta resistencia, que L es 30 milihenrios, o sea, como tengo el valor de L, y R2 es 33. Entonces, fíjense que si me dan R2 y R1 es 3 veces R2, pues también tengo R1, tengo los tres valores, tengo todo. Entonces me dicen, calcule el valor en Hertz de la frecuencia en la cual la ganancia B0 sobre Bin, o sea, al final es la función de transferencia entre la salida y la entrada. ¿Qué valor de frecuencia hace que esa ganancia sea igual a la mitad entre el valor mínimo y el valor máximo que esta función de transferencia puede tener? Voy a copiar el circuito y lo voy a pegar acá. Y voy a copiar los valores, bueno, voy a copiar el enunciado también. Listo. Bueno, un minutico ahí mientras lo terminan de copiar. Bueno, entonces del problema, digamos, tenemos el valor de R1, tenemos el valor de R2 y tenemos el valor de L. La clave de este ejercicio es que me dice que hay que encontrar una frecuencia, están en Hertz, por lo tanto es una frecuencia F, en la cual la ganancia es igual a la mitad entre el valor mínimo y el valor máximo. Por ahí alguien me hizo una pregunta y preguntaba si esa era la frecuencia de corte del circuito. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la frecuencia de corte de un circuito, bueno, para empezar, digamos, para responder, digamos, lo primero sería que me dijeran si este circuito que tenemos acá es un circuito pasabandas, perdón, pasa bajas o pasa altas. ¿Qué opinan? Es un pasabajito, pues, ¿cómo se analiza qué tipo de filtro es? Pues lo que uno tiene que hacer es pararse en frecuencia cero y en frecuencia infinito. ¿Sí? En frecuencia, por ejemplo, en frecuencia infinito, frecuencia que tienda a infinito. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, pues en frecuencia infinito, la bobina se va a comportar como un circuito abierto. Entonces tendríamos la fuente, la resistencia, otra resistencia, y acá un circuito abierto. Y si tenemos eso, significa que la tensión que vamos a ver acá va a ser la misma de la entrada, porque no hay corriente fluyendo. O sea que en frecuencia infinito vamos a tener una función de transferencia de 1. ¿Vale? Y en frecuencia 0 vamos a tener aquí la fuente, una resistencia, y vamos a tener acá
un circuito, un corto, porque en frecuencia cero la bobina se comporta como un corto. Y entonces ahí, si bien no vamos a tener tensión de cero, porque aquí ya estamos, digamos, la tensión que vemos acá sería la tensión de la resistencia, pues sí sería una tensión más baja que este 1 que tenemos acá. Entonces, lo primero que habría que decir es que este es un circuito pasa altas, o sea, todo lo contrario a lo que dijeron, a que respondieron, ¿vale? Ahora, a diferencia de los circuitos pasa altas que normalmente analizamos, fíjense que cuando yo estoy ubicado en frecuencia cero, la tensión es diferente de cero. Aquí la tensión no es cero. ¿Por qué? Porque la tensión que estoy viendo es la tensión de esta resistencia. O sea que realmente en frecuencia cero, la tensión no va a ir hasta cero, la función de transferencia no va a ser cero, sino que va a tener un valor y ese valor va a depender de la tensión que yo vea acá. ¿Qué tensión voy a ver entonces? Pues para saber esa tensión lo que haríamos sería un divisor de tensión. La tensión de salida que veamos acá va a ser igual, teniendo en cuenta el divisor de tensión, a R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? De hecho, nosotros sabemos que el problema me lo da que R1 es 3 veces R2. Entonces, tendríamos R2 sobre 3 veces R2 más R2, y esto sería igual a R2 sobre 4R2. Podemos cancelar, eso sería un cuarto. Esto es 0.25. O sea que en frecuencia cero, la función de transferencia comienza en 0.25 y en frecuencias infinitas va a tender hacia 1. Es un pasabajas, pero es un pasaaltas, perdón, pero es un pasaaltas que no empieza en 0, sino que empieza en 0.25. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿O todo claro? Listo. Profe, una pregunta. Señor. Para poder llegar al análisis de que era un pasaaltas, también nos pudimos haber ido al resumen y revisar un RL normal, ¿no? Pues lo que pasa es que este circuito en particular no aparece en el resumen. O sea, ir al resumen es algo lógico y recomendable, pero este circuito en particular no aparece en el resumen. Entonces, digamos que por eso es importante que ustedes también estén en capacidad de coger un circuito, evaluar en frecuencia cero y en frecuencia infinito para tratar de entender qué tipo de comportamiento tiene como filtro. O mejor analizarlo con un divisor de tensión y ahí solo lo reemplaza. Sí, listo. Entonces vemos que es un pasaaltas, como les digo, comienza en 0.25 y termina en 1. La clave y digamos lo que hizo que este problema se pudiera complicar a algunos estudiantes es que me están pidiendo ahora cuál es la frecuencia en Hertz que hace que la ganancia sea igual a la mitad entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces muchos estudiantes no hicieron este análisis y erróneamente supusieron que era un pasaaltas que empezaba en 0 y llegaba en 1. Y entonces empezaron a buscar cuál es el valor de la frecuencia que hace que la función de transferencia sea igual a 0.5, porque cometió el error de pensar que esto empezaba en 0 y terminaba en 1, pero no es cierto, realmente empieza en 0.25 y 1, o sea que lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es la mitad, cuál es el valor que está en la mitad entre el valor mínimo y el valor máximo, o sea, cuál es el valor que está aquí en la mitad entre 0.25 y 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, cogemos 1 menos 0.25 y eso nos va a dar esta distancia, esto nos va a 0.75, o sea que esto de acá es 0.75, ¿sí? Y ahora encontramos cuál sería la mitad de 0.75, ¿cuánto es? 0.375. 0.375, entonces significa que lo que tenemos que hacer es coger este 0.25 y sumarle 0.375 para encontrar el valor que está entre la mitad de 1 y 0.25. O sea que si sumamos 0.25 más 0.375, eso nos da 0.625. O sea que este valor de acá, el que está en la mitad de estos dos, es 0.625. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la frecuencia que hace que la función de transferencia dé 0.625. ¿Cuál es la función de transferencia de este circuito? Muy sencillo. La función de transferencia es igual a, hacemos un divisor de tensión, o sea, tenemos R2 más
J omega L sobre, entonces sería la suma de todo, R1 más R2 más J omega L. Y lo que queremos ahora encontrar es cuál frecuencia hace que la magnitud, la ganancia de esta función de transferencia sea igual a 0.625. O sea, la ganancia, la magnitud de esa función de transferencia se calcula sacando la magnitud de arriba, que sería raíz de R2 al cuadrado más omega L al cuadrado sobre la raíz de R1 más R2 al cuadrado más omega L al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0.625. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar, pues, cuál frecuencia en hertz da esto. ¿Sí? Tenemos R1, tenemos R2, tenemos L. O sea que si yo reemplazo esto con los valores que tenemos en el problema, tendríamos raíz de, voy a ponerlo aquí, raíz de R2, que es 33 al cuadrado, más omega, que es lo que voy a buscar. Bueno, luego igual lo divido en 2pi para pasarlo a hertz, ¿no? Pero omega por L, que es 30 por 10 a la menos 3, que el problema me lo da al cuadrado, sobre raíz de. Entonces aquí tenemos R1 más R2. R2 es 33 y R1 es 3 veces R2, o sea que al final esto quedaría 4 por 33 al cuadrado más omega por 30 por 10 a la menos 3 al cuadrado, y esto lo vamos a igualar a 0.625. Esto lo resuelven en la calculadora, encuentran omega, y al final simplemente lo dividimos en 2pi para pasarlo a hertz. Un consejo si van a resolver esto con la calculadora. Esta expresión que está acá, probablemente la calculadora la encuentre, o puede que se demore mucho. Entonces, a veces cuando uno va a resolver estas cosas en la calculadora, resulta conveniente dar un par de pasos para presentarle a la calculadora un problema un poco más sencillo. Digamos que este problema es difícil, entre comillas, porque tenemos raíces, porque tenemos los omegas metidos en un cuadrado, porque la incógnita está arriba y está abajo. Entonces yo, por ejemplo, le recomendaría, para tratar de simplificar esto, lo que haría sería elevar todo al cuadrado, ¿sí?, a ambos lados, para entonces tener 33 al cuadrado más omega, que es mi incógnita, por 30 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esto sobre 4 por 33 al cuadrado más omega por 30 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y esto igual a 0.625 al cuadrado. Solamente este paso ya va a hacer que la calculadora se demore menos en encontrar la respuesta, porque es un problema que es un poco menos complejo, porque no están metidas las raíces. Pero además, si queremos, digamos, simplificar un poco, es altamente recomendable coger esta parte de acá, ¿sí?, y llevarla aquí. Si yo meto esto que estoy haciendo a la calculadora, esto que estoy haciendo a la calculadora, lo va a resolver mucho más rápido que si meto esto. O sea, este problema de acá, como lo teníamos inicialmente sin los cuadrados, la calculadora puede que lo resuelva, pero como les digo, se va a demorar mucho más que si yo meto esto que está acá. Por dos razones muy sencillas. Uno, porque quité las raíces, y dos, porque al ponerlo así como lo estoy presentando acá, la incógnita no está en la parte de abajo de una fracción, ¿sí?, no está en el denominador, están los numeradores. Y eso simplifica la búsqueda de la respuesta. ¿Por qué 0.625? Preguntan. Porque, como les había dicho, el valor máximo que tiene el filtro es 1, el valor mínimo que tiene el filtro es 0.25. Lo encontramos reemplazando la frecuencia en 0 y dándonos cuenta que este es un filtro que no arranca en 0, sino que arranca en 0.25, porque cuando la frecuencia es 0 y la bobina se comporta como un corto, la función de transferencia me da 0.25 debido, digamos, a los valores de la resistencia por el divisor de tensión que se produce. Y entonces, el problema me pide que encuentre la ganancia que está en la mitad entre el mínimo y el máximo.
Y si el mínimo es 0.25 y el máximo es 1, hicimos el cálculo y encontramos que la mitad sería 6.625. O sea, digamos que si el filtro fuera desde 0 hasta 1, pues la mitad entre el mínimo y el máximo es 0.5. Pero como tenemos un filtro que va desde 0.25 hasta 1, entonces tenemos que encontrar cuál es el valor que está en la mitad de estos dos números. Y hacíamos 1 menos 0.25, dividíamos en 2, encontrábamos la mitad y a eso se lo sumábamos a 0.25 para encontrar este valor que es 0.625. Listo, ¿alguna pregunta? Y bueno, de ahí, digamos, ya despejamos la omega y finalmente para ingresar la respuesta, pues omega estaría en radianes sobre segundos. Entonces lo que tenemos que hacer es, para encontrar la F, pues coger la omega y dividirla en 2pi, para encontrarla en hertz. Y esa sería la respuesta del problema. ¿Alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿O todo claro?